Muy bien, pues muy buenas noches, hermanos, papás, padrinos de niños de primera comunión. Pues hoy tenemos este espacio de formación en torno a la preparación que queremos hacer para recibir al Señor, no ya en preparación directa para nuestros hijos que recibirán la primera comunión, primera Dios, es este domingo, ¿verdad, Chari? Este domingo, primero Dios, pues sus hijos recibirán el sacramento de la Eucaristía, el sacramento, ¿verdad?, que nos permite, con la gracia de Dios, pues nos permite tener esa cercanía con el Señor Jesús. Recordemos, niños, papás, padrinos, que la comunión, la Eucaristía que vamos a recibir es un acto de encuentro, una intimidad, una amistad, un abrazo que nos damos con Jesús de una manera muy intensa, muy íntima. Y entonces, recordemos que Jesús es una persona y entonces nosotros realizamos las mismas necesidades que tiene una persona humana, como como nos conocemos, papá, mamá, hermanos, es la misma necesidad que tiene Jesús. Por eso la Iglesia desde siempre ha enseñado la necesidad de pedir perdón a las personas que ofendemos. También a Dios se le ofende. Cuando alguien dice, es que yo te quiero mucho a ti, pero no quiero a tu mamá o no quiero a tus hijos. No puede ser, no puede existir un amor por una persona si yo no quiero a aquel que esta persona quiere. De tal manera que nosotros a través de la confesión, del pedir perdón a Jesús, pues nos reconciliamos con Él. Ningún niño, ninguna persona puede hacer la experiencia de tener un problema con alguien de la familia y simplemente mi hermano me pegó, mi hermano me ofendió, verbalmente me dijo que soy un tonto y sin embargo mi hermano cuando regresa como si no hubiera pasado nada, me vuelve a hablar, ¿cómo estás? Y la persona ofendida pues se siente lastimada porque no ha habido un momento de reconciliación, de decir de parte de la persona que ha ofendido, pues no lo quise hacer, estoy arrepentido después de que te dije lo que te dije, después de que te hice lo que te hice, la verdad es que no me siento tranquilo. Por consiguiente, soy capaz de decir, me equivoqué, perdóname. Esta experiencia tan humana nos hace ser, en ese sentido, más humanos. ¿Por qué? Porque el humano es el que siente, el humano es el que es capaz de reconocer el perdón que necesita del otro. Y lo mismo pasa con el Señor. Sería muy injusto, incluso ustedes, papás, esposos, esposas, si tienen un problema, un conflicto con su esposa y ella hace como si no pasó nada y los vuelve a tratar como si nada, la relación se rompe, se lastima. En cambio, cuando el esposo o la esposa es capaz de decir, mira, en la mañana vivimos esto, te dije esto, perdóname, estoy arrepentido, me duele habértelo hecho, no te lo debí de hacer, pero porque estoy molesto, porque estaba yo molesta, lo hice, pero te quiero pedir perdón, perdóname. Y al pedir el perdón, la relación vuelve a establecerse. Por eso nosotros no podemos acercarnos a la comunión sino si tenemos algo que sabemos que a Jesús no le ha agradado. Por eso en esta noche queremos tener este espacio de refrescar algunos conceptos. Chari, apaga el ventilador. Apaga, es que estoy pidiendo que apaguen el ventilador porque si no voy a empezar a toser. Consigue un poquito de agua, por favor. Y entonces, pues esta experiencia humana, la experiencia que uno diga, pues a mí me hace falta que me pidan perdón porque me siento lastimado, pero también yo puedo decir, me hace falta pedir perdón. Yo recuerdo que cuando estaba yo chamaco, un adolescente, me acuerdo que a veces yo le decía a mi mamá, le reclamaba muchas cosas, y yo le decía, es que ya no te quiero, le decía, ya no te quiero. ¿Y no te quiero por qué? Gracias.
No te quiero, ¿por qué? Le decía a mi mamá, porque a veces yo me ponía celoso de mi hermano Manlio y yo le decía a mi mamá, no te quiero porque tú quieres más a mi hermano. Y después yo me arrepentía porque en realidad no era verdad. Mi mamá nos quería a los dos, pero yo a veces o le pegaba a mi hermano, yo era de pegarle físicamente, le daba un golpe a mi hermano y después le pedía perdón. Por eso, papás, padrinos, niños que realizarán la primera comunión, Dios mediante, este domingo, yo les invito a que hagan esta experiencia. Es bueno que ustedes también como niños, como esposos, aprendan a pedirse perdón. Y si aprendemos a pedirle perdón a los demás, también aprendemos a pedirle perdón a Dios, porque también a Dios se le ofende, siendo un padre, siendo también un hermano en Jesús. Cuando el Papa Francisco dice, ¿por qué hemos de confesarnos? Yo no puedo decir, dice el Papa, me perdono los pecados. El perdón se pide a otro. Y en la confesión pedimos el perdón a Jesús. ¿Qué puede ofenderle a Jesús? Pues a Jesús le ofende aquello que Él no enseña. Si Él nos enseña a perdonarnos, por ejemplo, Jesús nos enseña cuántas veces tenemos que perdonar, hasta 70 veces 7, va a decir el Señor, es decir, siempre. Y si nosotros no perdonamos, no ofrecemos el perdón, no damos el perdón, pues es algo que desagrada, que lastima a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseña a perdonar perdonándonos a nosotros mismos. Por eso no nos podemos dar nunca el propio perdón, el perdón de los pecados, de las ofensas realizadas. Yo no puedo decir, he ofendido a mi mamá, me voy a perdonar por mi mamá. No, tengo que ir con mamá, porque incluso eso a mí me devuelve la paz. Aunque mi mamá me diga, no, pero es que me lastimaste, nunca me debiste de decir eso. En el fondo yo tengo que decir, mami, tienes razón, no lo vuelvo a hacer. Hoy vamos a ver cómo esa realidad que vivimos en lo humano, también lo vivimos para comulgar. Pensemos que ese pedacito de pan que van a recibir niños, papás, padrinos, ese pedazo de pan no es un objeto, no es como este cubrebocas, no es como este celular, porque yo si boto el celular, si se cae, yo no le tengo por qué pedir perdón ni al celular ni al cubrebocas. Si a mí se me rompe, si el cubrebocas se rompe, yo no tengo por qué pedirle perdón porque son objetos, pero en cambio sí lo hago con la gente que lastimo. Incluso cuando estoy caminando y yo sin querer pateo a una persona que está delante de mí, yo le digo, discúlpeme, perdóneme, porque sé que yo debí de tener cuidado para no golpear a la persona. Hoy sacamos este tiempo para entender que no debemos, así como un hijo, que imagínense un hijo porque hay hijos que también lo hacen y son groseros con mamá o con papá, y le dicen, yo me acuerdo que es algo desagradable, pero hay hijos que le mentan la madre a sus propios papás. En un momento de molestia, dicen un insulto a su mamá o a su papá. Y el hijo no se debe de acercar otra vez a la mamá sin que le diga, mami, perdóname, aquello que te dije, la verdad es que estoy arrepentido. A nadie le gusta que nos traten como si no nos hubieran hecho nada. Por eso tampoco podemos acercarnos a recibir a Jesús Eucaristía si nosotros somos conscientes que algo hemos hecho que no le agradaba a Él, ¿sí? Entonces, vamos a ver hoy algunos de los pasos que se requieren para hacer una buena confesión. En primer lugar, para pedir perdón, yo tengo que saber de qué le tengo que pedir perdón a Dios. ¿Qué le ofende a Dios? Lo mismo pasa aquí con los seres humanos. ¿Yo de qué le puedo pedir perdón a una persona? Pues de algo que yo le hice que no le agrada, que no estuvo bien. Recuerdo que un compañero de la escuela le decíamos gordo. Y entonces, hoy es gordo por acá, y gordo por acá, y gordo, y siempre le llamábamos gordo. Hasta que un día él nos dijo, no me gusta que me estén diciendo gordo.
Si él ya me lo dijo y yo le vuelvo a decir gordo, lo estoy lastimando y yo parece que no entendí que él me pidió, no me gusta que me trates así, prefiero que me llames por mi nombre o prefiero que me digas de otra manera. Si tú no eres capaz de entender lo que te está diciendo, es como que yo diga, yo por ejemplo ahorita en mi dedo me lastimé y tengo una herida, me duele. Y si alguien viene y sabiendo que tengo mi dedo lastimado, viene y me aprieta y me lastima más, claro que a mí me va a doler y me va a molestar y me está haciendo algo que no es agradable a mí. Para que podamos realizar una buena confesión, tenemos que saber qué hemos hecho de malo. Y para que nosotros sepamos qué hemos hecho de malo, tenemos que conocer, especialmente en materia de religión, tenemos que conocer la persona de Jesús. Y la persona de Jesús, especialmente también conocemos a Dios, a Jesús, a través de sus enseñanzas que se narran en el Evangelio. Pero un buen modo de hacer un examen de conciencia, en realidad es recordar los 10 mandamientos, ¿sí? De tal manera que quien sabe los 10 mandamientos puede saber en qué cosas ha ofendido a Dios. Se pide que cuando se haga el examen de conciencia, hay muchos exámenes de conciencia que se venden en folletos, pero hacer un repaso de los 10 mandamientos siempre nos indica en qué podemos estar fallando. Yo no lo sé si los papás tienen con mucha claridad cuáles son los 10 mandamientos. Yo les pido, por ejemplo, ahora que estamos a través del Facebook, vamos a hacer un ejercicio. Son ahorita las 8:11, papás y padrinos. Yo le voy a pedir a Gaby que va a recibir, Gaby es la que está viendo la transmisión junto con Chari. Yo les pido a los papás y padrinos que ahora manden un mensaje y digan cuáles son los 10 mandamientos. ¿Sí? De una manera rápida. Tienen para esto 3 minutos. Son 8:11, 8:14, hasta las 8:14 recibimos las respuestas. ¿Sí? De tal manera que ahora manden en el mensaje de Facebook, manden cuáles son los 10 mandamientos, primer mandamiento, segundo mandamiento, hasta el 10º mandamiento. ¿Sí? Entonces tenemos de aquí, que son las 8:15, vamos a tener hasta las 8:15 para que los papás y padrinos manden sus respuestas. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Primer mandamiento, hacer esto. Segundo mandamiento, no hacer esto. Tercer mandamiento. Tenemos estos minutitos para que recibamos en el Facebook de la Rectoría sus respuestas. Vamos a ver qué tanto nos acordamos de esos 10 mandamientos. ¿Se descargó tu celular? ¿Y cómo no lo viste? Porque hoy era importante que lo tengas cargado. Desde las 3 de la tarde. Dale, aquí está la carga. Pero hay 30 personas.
Bueno, como ustedes pueden ver, papás y padrinos, niños, los niños sobre todo creo que tienen un poco más fresco los 10 mandamientos. Si tú lo tienes en orden, si tú lo sabes, con eso, con esos 10 mandamientos puedes hacer, es una muy buena columna vertebral, una muy buena guía para hacer un examen de conciencia. Recuerden que cuando ustedes vayan a confesarse, es bueno que lo tengan con mucha claridad, incluso pueden anotar sus pecados, ¿verdad? Para que cuando el sacerdote les confiese, pues ustedes no olviden alguno, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hago el examen de conciencia y digo, el primer mandamiento de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y en base a las enseñanzas de Jesús también dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero en realidad, el primer mandamiento es, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces yo me pongo a pensar y digo, ¿y este mandamiento lo he cumplido? Es una realidad, papás, padrinos, que no amamos a Dios sobre todas las cosas. El no amar a Dios sobre todas las cosas es así como la síntesis, el resumen de nuestros propios pecados. Porque si nosotros robamos, pues no amamos a Dios sobre todas las cosas. Si nosotros mentimos, no amamos a Dios sobre todas las cosas. Pero el primer mandamiento es ese, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no jurarás el nombre de Dios en vano. Desde siempre nuestros papás nos han enseñado, la iglesia, no estés jurando el nombre de Dios. Por Diosito Santo, te lo juro, no hice tal cosa. O yo traigo a Dios como testigo de algo que yo afirmo haber hecho o no haber hecho. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que no debemos de traer a Dios para nuestros propios compromisos, ¿no? Para que le dé valor a lo que hacemos. Debemos de evitar esto, ¿no? Tomar el nombre de Dios en vano. 3, santificarás las fiestas. En nuestro tiempo, ¿a qué se refiere? Pues a la participación en las misas dominicales, en las fiestas de guardar, en las fiestas que están indicadas como el Corpus Christi. En nuestro caso, en México, en nuestro país, pues la celebración de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Que son esenciales para nuestro crecimiento en la fe. Entonces, 1, amarás al Señor sobre todas las cosas. 2, no jurarás el nombre de Dios en vano. 3, santificarás las fiestas. Si ustedes se fijan, estos 3 se refieren a Dios. Después va a venir un cuarto mandamiento que después de Dios, ¿qué es lo más importante después de Dios? Nuestros padres. Por eso el cuarto mandamiento va a ser, honrarás a tu padre y a tu madre. Miren cómo dice, el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice el mandamiento, obra a tu padre cuando sea bueno. Honra a tu padre cuando no tome, cuando no esté borracho, honra a tu padre. Honra a tu madre cuando no te regañe o cuando cuando te pegue porque tú hiciste algo indebido, no lo tienes que honrar. Hay gente que a mí me ha dicho como sacerdote, padre, la verdad que yo no amo a mi mamá. Y no amo a mi mamá porque me abandonó de pequeño, ya siendo grandes. Y Jesús, especialmente, ¿verdad? En los mandamientos de la ley de Dios, se nos enseña a honrar a papá y a mamá. Pero es que mi papá es muy malo, mi papá nos abandonó, mi mamá nos abandonó. Es que el mandamiento de Dios nos dice, honra a tu padre cuando sea bueno. Dice, honra a tu padre y a tu madre, de una manera así, general. Quinto mandamiento, no matarás. La mayoría de las personas nunca ha matado. Me acuerdo que las personas cuando se confiesan dicen, padre, yo he cometido todos los pecados menos matar. Tampoco uno se confiesa de esa manera. Es decir, he cometido todos los pecados, solo no he matado. No, los pecados se enuncian uno por uno. Quinto mandamiento, no matarás. Sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. ¿Qué son actos impuros? Concretamente, cuando hablamos de actos impuros, papás, padrinos, niños, nos referimos a actos que se refieren a la vida de sexualidad, a la vida de sensualidad, ¿sí? ¿Qué son actos impuros? Actos impuros pueden ser muchas cosas. Actos impuros puede ser el hecho de... yo he visto, ¿verdad? En el internet veo que hay
hay sitios donde aparecen mujeres desnudas, hombres desnudos. Eso se le llama pornografía o sensualidad, ver videos muy sensuales, muy eróticos. Eso es un acto impuro. Pero en general todos los actos que tienen que ver en materia sexual, que implican nuestra vida genital, son actos impuros. Los actos impuros solo se refieren a estos. Si yo digo, padre, cometí un acto impuro, y yo pregunto, ¿y qué es un acto impuro? Pues es un acto impuro porque no me bañé, ayer no me bañé. Que diga un niño, es que es un acto impuro. Bueno, los actos impuros se refieren específicamente a todo lo que tiene que ver en materia sexual, en materia de nuestros genitales, el modo como nosotros podemos hacer uso de nuestros genitales. Cuando un niño o una persona grande se masturba, se sensibiliza a sus genitales para tener placer, eso es un pecado contra el sexto mandamiento, es un acto impuro. ¿Sí? Y así como esos, hay otros actos impuros, como puede ser el hecho de tener una relación de intimidad sexual, de intercambio sexual, con una persona que no es tu esposa o no es tu esposo, no han celebrado un matrimonio por la iglesia delante de Dios. Entonces es un pecado de impureza contra lo que dice el sexto mandamiento: no cometerás actos impuros. Séptimo mandamiento: no robarás. Es que vi un lapicito que se le cayó a mi vecina, a mi amigo, y yo me lo agarré, pero yo sé que es de él, y sin embargo lo tomé. Octavo mandamiento: no darás falso testimonio ni mentirás. ¿Sí? Estos falsos testimonios significa, es que yo vi que esta persona hizo esto, yo vi que tomó tal cosa, y no es cierto. Y por eso meten a la cárcel a una persona. Es que mi hermanito me pegó, me hizo esto, y como solo estaba el hermanito y la otra persona, y la verdad es que el hermanito no le pegó, pero la persona ya lo afirmó, ya dio un falso testimonio, ya mintió, ya mintió, y eso es algo que no es agradable, porque no nos gustaría que a nosotros nos hicieran algo y nos dijeran, es que esta persona quemó tal cosa, y yo sé que no lo hice, y a mí ya me perjudicó, porque la otra persona cree que en verdad yo hice el mal. Entonces el octavo mandamiento dice, no cometerás, no darás falso testimonio, ni mentirás. Noveno mandamiento se refiere, dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Una cosa son actos impuros. Un acto impuro es, a veces cuando estamos andando en la calle, resulta que pasa una mujer, una muchacha muy guapa, con un cuerpo bellísimo, y un hombre la empieza, con lo que nosotros decimos, le empieza a malmirar, la morbosea. Y yo he escuchado, hay personas que me han dicho, padre, es tan desagradable cuando uno pasa y un hombre, tú sientes la mirada de un hombre sobre ti. Eso no está bien. Y eso, ¿verdad? Yo puedo decir, eso es un acto impuro, el hecho de mirar lascivamente a una mujer o a un hombre, en el caso de las mujeres. Pero yo puede ser que no mire, pero que yo tenga un pensamiento de deseo para con una persona y no es mi esposa. ¿Y qué pasa si yo tengo un pensamiento de deseo de intimidad con mi propia esposa? Pues que no es pecado, que es una bendición, porque todos los esposos deberían siempre de desear pues a sus esposas. Y si no desean a sus esposas y desean a otras mujeres, pues eso sí es pecado, pero desear a tu esposa o desear a tu esposo es una bendición de Dios. En el caso de los niños, pues yo recuerdo que cuando estábamos chicos, eso, yo me acuerdo que en su momento lo confesé, son cosas de niños. Entonces me acuerdo que una de mis vecinas, teníamos como 8 años, y un día agarró y me besó mi boca y me dice, ¿no quieres? ¿Por qué no hacemos lo que hacen en la tele, en las novelas? Y entonces esa chiquita agarró y me besó mi boca, me besó mis labios. Y
a veces entre los niños, incluso a los papás, ustedes, papás y padrinos, yo no sé si alguna vez se les ocurrió entre los niños escuchar, vamos a jugar a papá y mamá. Y papá y mamá significaba que se empezaban a ver sus cuerpos. ¿Por qué? Porque el niño no conoce otro cuerpo que el cuerpo del niño. Y comienzan a curiosear acerca de los genitales del niño o de la niña. ¿Sí? O sea, esos son juegos que a veces los papás tienen que estar atentos para que sus hijos puedan reorientar adecuadamente esto. Una cosa es un acto impuro y otra cosa es un pensamiento impuro, porque el pensamiento impuro solo se queda aquí. Tuve un mal deseo para con una amiga y me pensé teniendo vida sexual con ella, tocándola o de alguna manera sintiendo placer por esto. Eso es un pensamiento impuro, no es un acto. El acto es que yo mire, yo morbosee, eso es un acto impuro. Y a veces cuando a mí como sacerdote al confesar, uno se entera de muchas cosas. Y eso que me decía una vez una persona, me decía, padre, en verdad uno se siente tan desagradable cuando tú sientes que un hombre te está mirando de una manera indebida. También recuerdo que alguna vez una pariente me decía que su vecino era un hombre muy morboso y entonces no podían salir a la terraza porque ese señor siempre estaba para estarlas morboseando y las miraba mal. Y su mirada, te das cuenta que no es una mirada limpia porque él está viendo sus partes, no lo sé, en el caso de una mujer, que un hombre se ponga a contemplar sus pechos o se ponga a contemplar esto de sus nalgas, no es algo que esté bien. Y te sientes una mujer, claro que se siente incómoda, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido y ser respetuosos. Y el 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos, ¿sí? Entonces yo digo, ay, mi vecina ya cambió su carro, ojalá que se le eche a perder porque yo no he podido cambiar el mío. Eso es lo que está mal. Si yo digo, mi vecina cambió su carro, y yo digo, qué bueno que mi vecina lo pudo hacer, voy a luchar, voy a esforzarme porque yo también quiero cambiar mi carro, aunque sea el próximo año. Eso no está mal. Lo que está mal es que yo codicie, que yo diga es que yo quiero esto, pero incluso me duele que la otra persona lo pudo tener porque se esforzó. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, papás, padrinos, niños, es saber, bueno, me voy a confesar, pero ¿y de qué me voy a confesar? Porque no sé qué voy a decir. Pues si yo hago un examen de conciencia con los 10 mandamientos, yo ya sé qué hice de malo. Si yo he tratado mal a mi hermanito, yo le pegué, claro que yo sé que está mal, claro que yo sé que eso no le agrada a Dios. Entonces, lo primero del examen de conciencia, incluso los papás y padrinos pueden ver que sus hijos tengan un folletito, esos folletos se venden o incluso en las redes sociales, en el internet, nosotros buscamos modelo de examen de conciencia. Enseguida hay un examen que en realidad va a ser una síntesis de los 10 mandamientos. Eso es lo primero que hay que hacer para hacer un auténtico examen de conciencia, ¿sí? Hay que saber cuáles son los mandamientos y entonces decir, yo hice esto. Eso se requiere mucha humildad de parte de ustedes. Yo un ejemplo que pongo últimamente y que estando ya últimamente como sacerdote, a mí me sorprendió en cuanto a la intención de las personas. Uno sabe con qué intenciones hace las cosas. Y hay gente que hace el bien, pero que no hace bien. Hace aparentemente el bien, pero en realidad no hace bien. ¿Por qué? Porque su intención es otra. Yo puedo decir, le voy a llevar un plato de comida a mi vecina. Pero resulta que yo sé que mi vecina, su hija cumple 15 años dentro de un mes. Y yo me quiero congraciar con mi vecina. Y entonces, ¿qué hago? Yo hago un acto de bondad, pero en realidad no me interesa ser bueno con ella. Lo que me interesa es que ella me invite a sus 15 años. Hace poco una persona me decía, padre, le digo, confiésate bien, hace años que no se confesaba, y me dice, padre, yo así honestamente reconozco que veo a mi tía, siempre la procuro, la ayudo, pero la verdad es que la ayudo porque ella me prometió que me va a regalar una casa que tiene en tal lugar.
Y yo no quiero que ella se arrepienta. Entonces, ¿yo qué hago? Yo soy bueno con mi tía, porque yo sé que ella me prometió esa casa y yo no quiero que no me la deje. Yo quiero que ella cumpla con lo que me dijo. Pero la verdad es que no lo hago por ella, lo hago por mí. ¿Qué se necesita para llegar a decir eso? De verdad que tener una conciencia muy clara para que yo reconozca mi intención. Mi intención no es buena. Mi intención es hacer otra cosa, ganar otra cosa. Por eso es importante hacer el examen de conciencia. Y una vez que se ha hecho el examen de conciencia adecuado, se puede anotar. Y cuando uno va a confesarse, hay niños que me dicen, padre, ¿puedo leer mis pecados? Los puedes leer, hijo. Solo lo único que después es bueno que tengan el cuidado de romper ese papelito para que no esté circulando por allá por un error. Entonces, lo primero es hacer tu examen de conciencia para que puedas entonces tú concretamente decirle al Padre, Padre, he hecho esto, lo otro. Los pecados de los niños son muy diferentes a los pecados de los adultos. En el pecado de los adultos, yo les suelo decir a las personas, tú cuando tienes problema con tu esposo, discutiste con él, y en las redes sociales nos permiten tener contacto con gente que hubiéramos perdido el contacto. Y el hombre o la mujer resulta que consiguió el contacto de una antigua novia o antiguo novio, y cuando discute con su esposo, se trata de buscar consuelo y le manda un mensajito, oye, ¿cómo estás? Hace tiempo que no sé de ti, e incluso contactan una cita. Uno puede decir, padre, pero es que solo es mi amigo, pero en el fondo puede ser que tú lo utilices después como alguien para consolarte de los problemas matrimoniales que tienes, y es pecado eso. La verdad que es poner en peligro tu matrimonio. Por eso, por este celular, tantas personas han sido descubiertas de sus infidelidades. ¿Por qué? Porque mandar un mensaje cariñoso a una persona no le corresponde más que a tu propia esposa recibir un tipo de mensajes así, o a tu propio esposo. Los pecados, como somos más grandes, los pecados van siendo más complejos, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso. Primero, hay que hacer entonces un examen de conciencia. 2, se dice que es necesario un propósito de no volver a pecar. Es como que yo le digo a mi mamá, mami, perdóname porque te desobedezco. Y mi mamá me dice, no, hijo, no te preocupes, te agradezco mucho, yo creo en ti y te perdono. Oyes, por cierto, puedes ir a comprar las tortillas. Inmediatamente yo le digo, no, mami, es que tú otra vez me estás mandando y no vuelves a ir. Y esto supone que tienes propósito de enmienda. ¿Qué es lo que debió de ser? Si yo le estoy pidiendo perdón a mi mamá porque soy terco y desobediente, ella inmediatamente me dice, puedes ir a comprar, ¿yo qué tengo que hacer? Si yo tengo un propósito de enmienda, es la oportunidad para decirle a mi mamá, claro que sí, mami, ahorita lo voy a comprar. Ahorita es ahorita, ¿sí? Hay un propósito de enmienda, es decir, hay una contrición. ¿Qué es contrición? Contrición significa que en verdad me duele haber lastimado a la persona, ¿sí? Cuando a veces nosotros como papás podemos ofender a nuestros hijos, ¿sí? Y tenemos que, yo recuerdo que una persona me decía, un niño que una vez en la escuela le dijo a su maestra, le dice, oye hijo, ¿y por qué no haz las cosas? O sea, sí lo puedes hacer, este ejercicio de matemáticas. Y le dice el niño a la maestra, no puedo, maestra, porque soy un pendejo. Y le dice la maestra, ¿quién te dijo que eres un pendejo? Mi papá. Mi papá siempre me dice, es que eres un pendejo, nunca vas a hacer las cosas bien. Y el niño se queda en su mente diciendo, es que yo soy un pendejo porque mi papá me lo dice. ¿El papá qué tiene que hacer? Si el papá se confiesa y viene a confesarse y me dice, padre, me confieso de que yo le hablo a mis hijos indebidamente, incluso le he dicho que es un pendejo, es un tonto. Y si el papá se confiesa y en su examen de conciencia dice, le dije a mi hijo tal cosa, estuvo mal, me voy a confesar. Y sabes que me duele haberle dicho a mi hijo eso porque no era cierto, no es un pendejo, no es un tonto. Y yo entonces le digo a mi hijo, hijo, perdóname, nunca te lo vuelvo a decir. Y me duele haberte dicho eso porque no te lo merecías. A eso se le llama contrición. Eso es la contrición.
Hoy no vamos a ver el concepto de atrición, vamos a ver el concepto de contrición. ¿Qué es contrición? Dolerme de verdad de haber lastimado a una persona que tanto amo. Examen de conciencia, en primer lugar, saber cuáles son los mandamientos, hacer tu examen de conciencia, y al hacer tu examen de conciencia, inmediatamente tú dices, me duele, en realidad me duele. Le digo a un papá, se confiesa y me dice, padre, he tenido la tentación de serle infiel a mi esposa. Una amiga con la que trabajo me abre las puertas, como que quiere estar conmigo, me dice cosas atractivas, seductoras. Y entonces él cae o él empieza a mensajearse con ella. Si tiene contrición, debería de sentir dolor de lo que generó en su esposa. Debería de sentir dolor de decir, la lastimé y no se lo merecía. Eso es contrición. Eso es dolor por haber ofendido a la persona. También el tercer paso sería la confesión de los pecados. Ya hemos hecho el examen de conciencia, ya hemos sentido este dolor que nos da el haber lastimado a la persona amada, y entonces yo ya puedo ir a confesarme. ¿Y qué tengo que hacer? Decir públicamente mis pecados. Los pecados tienen nombre. En esto a veces nos cuesta, a todos nos cuesta decir nuestros pecados. Y en lugar de que digamos concretamente, cada pecado tiene un nombre, empezamos a darle vueltas, porque no queremos decir nuestros pecados. Y en lugar de que me digan, yo le digo a la gente, ¿cuáles son tus pecados? ¿Cómo se debe confesar uno? Uno debe confesarse, padre, robé en la empresa donde trabajo, basta, robaste. Padre, le fui infiel a mi esposa. Padre, me masturbé. Padre, vi pornografía. Padre, mentí. Padre, di un testimonio falso de una persona. Así se confiesa. Yo no tengo que confesar, es que figúrese que estaba yo en la oficina y resulta que llegó una persona y entonces, y no dices el pecado, empiezas a buscar, a darle vueltas, cuando los pecados tienen nombre. Los pecados tienen nombre. ¿Qué puedo decir yo? Que es más difícil hacerlo, pero que es correcto hacerlo. ¿De qué te confiesas? Padre, soy un adúltero. Soy un mentiroso. Padre, soy un ladrón. Yo hice esto. Me acuerdo que alguna vez un hombre me decía, trabajo, soy vendedor de mostrador y yo sustraigo cosas del lugar donde trabajo. Lo que tiene que decir cuando se confiesa, padre, soy un ladrón, eso soy. Si un hombre tiene una relación con otra mujer que es casada, se le llama adulterio, soy adúltero. He estado con otra persona casada, o yo siendo casado he estado con otra persona, a eso se le llama adulterio. ¿Y qué pasa si se da la relación de intimidad entre dos personas solteras? Que no es adulterio, se llama una relación fornicaria. Tuve una relación sexual fornicaria, no hay adulterio, porque el adulterio es uno casado con uno soltero. En cambio, la fornicación, simplemente la relación entre un hombre o una mujer, o dos hombres o dos mujeres que son libres. Eso es la fornicación. Los pecados tienen sus nombres y así hay que enunciarlos. De esa manera se hace una buena confesión. Si yo el pecado más grave no lo confieso, y cuando me voy, ese pecado no lo confesé. ¿Por qué? Porque me da pena. Si uno confiesa los pecados graves, de hecho los primeros pecados que se deben de confesar son los más graves. No dejarlo para de último, porque de todas maneras son los pecados que uno tiene que confesar, porque si no los confiesa está en pecado todavía y no debe de comulgar. Los pecados veniales, yo los puedo confesar, no lo sé, cada mes y medio, 2 meses. ¿Qué es un pecado venial? Un pecado venial es, yo le dije a mi mamá, le malcontesté a mi mamá, pero algo así sencillo, ¿no? O empecé entre dientes empecé a decir cosas, ¿no? No le alcancé a decir a mi mamá, pero entre dientes estoy allá vociferando.
Es un pecado venial, porque después dices, no, no lo dije porque la verdad que estaba mal. En el fondo yo reconozco que está mal. Es un pecado venial, ¿sí? O el hecho de que te hablan por teléfono y es el banco y agarras y le cuelgas. ¿Es un pecado mortal? No. Es un pecado venial, pero no lo trataste bien, porque si tú fueras la persona que está hablando, que le encargaron hablar, no te gusta. Y a lo mejor la persona que se le cuelga se molesta con la persona que le trató así. Pero es un pecado venial, no es un pecado mortal. Diferente es que te hable tu mamá y que tú le cuelgues el teléfono. Es un pecado grave, ¿sí? Porque hay diferencia en ese sentido. Realizar una buena confesión requiere en sí la humildad, ¿sí? Después de haber confesado los pecados, entonces el sacerdote normalmente te puede dar un consejo o por tiempo no darte un consejo. Pero si tú dices, yo normalmente cuando una persona me dice y me dice, padre, ¿qué me aconseja en este sentido? Si hay el tiempo suficiente, yo le digo, mira, me da la impresión de esto. Y si no hay el tiempo, porque hay muchos para confesarse, yo le pido, mira, si tú quieres, pide una dirección espiritual en otro momento y entonces ya te doy media hora para que yo te confiese. Normalmente la confesión puede durar 5 minutos, 3 minutos, porque solo vas a enunciar tus pecados, no le vas a contar al Padre toda la historia. En cambio, si es una situación de dirección espiritual, entonces sí el Padre te dará media hora, 40 minutos, pues para que tú le puedas exponer las cosas. El sacerdote, al recibir los pecados, al escucharlos en el nombre de Jesús, entonces el sacerdote pone una penitencia. ¿Y la penitencia para qué es? Es como la medicina. Es como cuando tú vas a consultar y te dice el doctor, bueno, pues sabes que mira, está alta tu presión. Tu medicina va a ser, vas a tomar como ahorita yo estoy tomando enalapril, ¿no? Enalapril vas a tomar una vez en las mañanas. La penitencia, la medicina, ¿qué va a hacer? Va a ser que si tú te confesaste de que eres egoísta, yo te voy a pedir, bueno, de penitencia, entonces tu medicina va a ser que le vas a invitar a tu hermanito la botana que más le gusta. ¿Qué botana más le gusta a tu hermanito? Ah, le gustan los rancheritos. Pues le vas a comprar unos rancheritos y se los vas a regalar con mucho cariño. Esa es tu penitencia. ¿Por qué? Porque la penitencia es como la medicina que hace que tú mejores. Y tú, al ser generoso y decir, con mi gastada, yo le compré a mi hermanito algo que le gusta y se lo regalé. Ya estás empezando a mejorar. La medicina que te dio el sacerdote es para eso. Algunos sacerdotes suelen dar como penitencia, pues rezar Padres Nuestros, Aves Marías, que no está mal, que nos ayuda porque nos relaciona con Dios. Pero sí es bueno que demos los sacerdotes penitencias que te ayudan a superar ya el pecado. Si a mí me dice el esposo o la esposa, padre, yo soy ojo alegre, tiendo a estar coqueteando con las personas. ¿Cuál es la penitencia? La penitencia, ¿sabes qué? Terminando tu trabajo, no vuelvas a invitar a ir a tomar un café a tu amiga que siempre la invitas. ¿Sabes qué? Te vas a tu casa porque tu esposa te quiere ver, porque tus hijos quieren ir a jugar fútbol contigo. Esa es la penitencia. La penitencia siempre va a ayudar a un efecto medicinal, curativo, además de las oraciones, ¿sí? Entonces, estos son así como los requerimientos, como los pasos para realizar una buena confesión. No lo sé si hay alguna observación, alguna pregunta de parte de ustedes. Yo diría que tomemos muy en cuenta esto. Nunca se acerquen a comulgar. Se dice, yo les hago un comentario, se dice que en Estados Unidos, yo eso lo he escuchado de sacerdotes, dicen que en Estados Unidos la gente, prácticamente toda la gente que va a misa comulga, todos, se levantan todos a comulgar. Y los sacerdotes se sorprenden de que la gente comulgue tanto. Pero dicen, es curioso porque la gente se levanta a comulgar, pero nadie se confiesa. Y si una persona comulga estando en pecado, piensen ustedes, un hombre es una persona que vende droga, le vende droga a los adolescentes, a los niños, le vende droga. Y va el domingo y va a comulgar. ¿Cómo puede acercarse a comulgar si está haciendo el mal a la humanidad? Y comulga así. Esa comunión es sacrílega y esa comunión no es para su salvación.
Y cuando comulgamos de esa manera, en pecado, es como cuando si una persona, yo quiero abrazar a un niño y le quiero dar un beso, si es mi sobrino, normalmente el sobrino o la sobrina le va a gustar que yo le bese y no va a ser un acto de violencia. Pero si yo agarro a un niño y lo quiero besar y él no se quiere dejar porque no le agrado, si yo lo beso, es un acto de violencia que le hago al niño. ¿Cuál es la diferencia con Jesús? Que Jesús es un pedazo de pan. Él ha querido ser un pedazo de pan y no puede decirte, no voy contigo, porque tú me has ofendido, has lastimado a tu mamá, has robado, has abortado, tomas anticonceptivos, has tomado la pastilla del día siguiente que es abortiva. Jesús no te puede decir, no voy contigo. En cambio, alguien que nos ofende, podemos decirle nosotros, al menos decirle, sabes que no quiero porque me has lastimado. No le hagamos eso a Jesús. Se dice eso, que en Estados Unidos mucha gente comulga, pero nadie se confiesa. Y si comulgamos sin confesarnos, comulgamos para nuestra condenación. Y la comunión que van a recibir los niños es para su bendición. No nos acerquemos a comulgar si no estamos en gracia. Dice la pregunta que cada cuándo debemos de confesarnos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cada cuándo le pides perdón a tu mamá? La respuesta es, cada vez que la ofendo. ¿Cada cuándo nos debemos de confesar? Si yo te pregunto, ¿cada cuándo te lavas tus manos? Cada vez que me las ensucio, yo me las lavo. De tal manera que no hay tiempo de confesión. El tiempo de confesión va a depender del tiempo en que tú te mantienes en gracia. Pero si una persona, hay gente que tiene una vida bastante tranquila en ese sentido. ¿Qué pasa si un hombre, un chavo, un joven de 22 años soltero, se va a un table dance? O suele ir a espectáculos de mujeres que se desnudan, de personas que, si cada semana va y quiere comulgar el domingo, se tendría que confesar. Se tendría que confesar porque de otra manera comulgaría con un pecado contra el sexto mandamiento, que es no cometerás actos impuros. Cada cuando uno se confiesa, cada vez que ofende. Cada cuando mi esposo o mi esposa me debe de pedir perdón. Pues si los esposos se ofenden con palabras, el esposo no va a decir, no, pues ya le pedí perdón hace 3 días, no le puedo volver a pedir perdón. No, si yo lo ofendo, le digo, ¿sabes qué? Soy un tonto, soy un estúpido, ya te lo había hecho otra vez, ¿sabes qué? Perdóname, voy a tratar de cambiar. No hay tiempo de confesión. Ahora, si una persona no comete pecados mortales y dice, bueno, voy a confesar mis pecados veniales, bueno, me molesto, le malcontesté a mi hijo, mentí, dice una mentira, ¿sabes qué? Es que vas a ir a la cena, te dice tu amiga, y tú le inventas una cosa ya, no voy porque eso de tengo que estudiar. Tú sabes que no tienes que estudiar, pero no fuiste capaz de decirle, sabes que estoy cansado, no voy a salir. Eso le debiste de decir, pero le dijiste una mentira. Es un pecado venial. Diferente es que yo miente, yo diga, yo vi a este vecino que le robó a la vecina. Eso es un falso testimonio y eso es un pecado mortal. Nosotros debemos de tener nuestra inteligencia puesta al servicio de nuestra fe. No lo sé si hay alguna otra pregunta o Chari también, si quieres que profundicemos en algo. ¿Alguna cosa, alguna pregunta? Los papás, ustedes pueden mandar algún mensaje, qué dudas tienen para yo estoy disponible para confesarles. Hemos quedado que, ¿qué día vienen a confesarse? Mañana a las 4 de la tarde, los niños están invitados a venir a confesarse. Los papás pueden venir en cualquier momento. Yo normalmente a las 5 de la tarde estoy confesando aquí. Dice, padre, si una persona se hace un aborto, ¿la perdonan si se confiesa? Sí, hay pecados. Si una persona comete un aborto, la perdonan si se confiesa. El pecado de aborto es un pecado reservado. ¿A quién? Reservado. Es un pecado muy grave que incluso tiene pena de excomunión. Es decir, quien comete, una mujer que aborta, ¿sí?
comete un pecado que requiere excomunión. ¿Qué significa excomunión? Que en el momento en que lo comete, en el momento que la mujer se va a practicar un legrado, se va a practicar una práctica abortista, tiene una práctica abortista, en ese momento queda fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque comete un pecado gravísimo. Ahora, si la persona va y dice, pues padre, yo reconozco que hace 15 años, 20 años, 2 años, 15 días aborté. Cuando el sacerdote la absuelva, se levanta también la excomunión. Es un pecado grave. Actualmente, de antes hasta hace unos 10 años, este pecado solo podía ser perdonado por un sacerdote que se le llama un canónigo penitenciario, que es el que era el sacerdote que en la diócesis podía perdonar los pecados más graves reservados. ¿Sí? Ahora no, todos los párrocos pueden absolver del pecado del aborto y se levanta la excomunión con la misma absolución. Padre, si una persona confiesa el mismo pecado siempre, peca y se confiesa y se repite cada vez el mismo pecado, ¿qué recomienda usted? Sí, aquí Gaby me decía que le mandaron una pregunta que dice una persona que se confiesa siempre del mismo pecado, ¿sí? Del mismo pecado y vuelve a cometerlo y vuelve a confesarse y vuelve a cometerlo. Normalmente la iglesia yo nunca voy a retener la absolución de un pecador. Es decir, si me dice, padre, tengo un carácter, tengo ira y siempre exploto de ira, pero estoy arrepentido. Y cuando venga dentro de 15 días te vuelve a decir el mismo pecado. Yo como sacerdote, si me están diciendo algo, se supone que hay una contrición, un propósito de enmienda. Y tenemos que luchar para que seamos mejores cada día más. Hay pecados que podemos ir superando y listo. O sea, eso es lo que deberíamos de intentar. Si una persona incurre continuamente en esto, pues yo como sacerdote le tengo que decir, mira, yo observo que tú siempre te estás confesando de lo mismo. Tienes que ponerle ganas, porque si no significa que no tienes propósito de enmienda. Y yo pocas veces que yo diga, no te voy a absolver, porque eres contumaz. Contumaz significa que no hay en ti el deseo de cambiar. Siempre estás pecando de la misma manera. Son pocas veces las que yo solo en una ocasión le he dicho a una persona, no te voy a absolver porque tu pecado es un pecado continuo. Y yo le pedí cierta conducta que él cumplió y que entonces yo lo absolví en el tiempo que yo le establecí. Y la persona entendió que tenía que poner más de su parte. Aparte del aborto, ¿qué otro pecado no tiene absolución? No, todos los pecados tienen absolución. No hay pecados que no tengan absolución. Todos los pecados. Si hay arrepentimiento, pues hay absolución. Hay pecados que son graves y que por eso son enunciados con penitencia llamada excomunión late sentencia. ¿Sí? Esos son muy graves, como el aborto. ¿Qué otro pecado es de excomunión? Por ejemplo, si alguien a un sacerdote, por ejemplo al sacerdote tiene un pecado de excomunión. Si yo como sacerdote escucho la confesión y yo voy y digo lo que me dijeron en confesión. Una persona que iba a matar a alguien vino y me dice, incluso puede ser una persona mal de la cabeza, ¿no? Y me dice la persona, es que yo maté a tal persona, ¿no? Y yo no puedo ir y decirle a la autoridad, ¿saben qué? Este es el asesino, él me dijo, porque yo estoy violando la conciencia de la persona. Y a mí como sacerdote la iglesia me excomulga, y yo tengo que pedir perdón para que me puedan, pero es un pecado que no lo puede perdonar cualquier sacerdote, sino el sacerdote establecido para esto. Hay otros, por ejemplo, quien toma la hostia sagrada y la pisotea, o la quema, es una excomunión. Indica también que ya se está mal de la cabeza de la persona que lo ha cometido. ¿Algo más, Gaby? Sí, aquí una persona dice que si hay misas especiales para la primera. Que si hay misas especiales. Todas las misas, desde hace un tiempo se ha
priorizado que las misas sean comunitarias. Es decir, la primera comunión de mi hijo, de mi hija, no significa estás solito. Es que es mejor si estás solito. No es mejor si estás solito. Sino que yo me acuerdo cuando en 1900, yo hice mi primera comunión, como en el 83, cuando tenía como 8 o 9 años. Y me acuerdo todos los chiquitos, estamos allí después de la misa. ¿Y qué pasaba? Que te tomaban tu foto y detrás de ti aparecía un chiquito que estaba metiendo su cara. Pero tú dices, bueno, incluso ya después cuando pasa el tiempo, mira, era esta persona, era este vecino. Pero como que los papás o muchas veces preferimos que nuestro hijo esté solito para que otros niños como que no le hagan sombra. Y la primera comunión es una fiesta comunitaria. Por eso se privilegia que sea comunitario y no individual. Si alguien te ofendió y lo perdonas porque es parte de tu familia, pero ya no quieres nuevamente estar en convivencia, sigue siendo pecado. Bueno, si aquí Gaby me plantea, en las preguntas dice, una persona con un familiar te ofende y tú lo perdonas, pero ya no quieres tener mucha relación con este familiar. ¿Es pecado esto? Cada quien sabe, conoce qué hay en su interior. Si yo le he pedido, la persona me pidió perdón y yo dije, no, pues, ¿sabes qué? Por el bien de nuestra familia, en realidad yo te quiero, yo te perdono. Eso no significa que yo tenga que tener las mismas actitudes de apertura como al principio, pero si la persona del familiar con el que tuviste el problema, tú sabes que él necesita, por ejemplo, de tu ayuda para sus medicinas, para irlo a cuidar, y prevalece en ti el querer quedarte lejos cuando él no está recibiendo la ayuda de nadie, tú cometes un pecado. ¿Por qué? Porque si tú dices, bueno, yo voy a evitar de aquí en adelante no coincidir, no meterme en los espacios donde este familiar va. No es un pecado, no es un pecado. Pero si tú sabiendo que él necesita de ti no lo haces, ese sí es un pecado. Tú puedes medir la intensidad con la que te vas a relacionar con tu familiar que te ha lastimado. Pero lo que no puedes hacer es ser indiferente, sobre todo cuando tú sabes que tiene una necesidad real. Un pecado de omisión. La última, ¿a qué horas hay confesiones y si un padrino puede confesarse antes de la primera comunión del domingo? Bueno, con los catequistas hemos quedado, ¿verdad?, que los niños se van a confesar el día de mañana a las 4. Con los padrinos se ha quedado que busquen el espacio. No tienen que venir a confesarse conmigo, aunque ahora por las dificultades de la pandemia muchos sacerdotes no están confesando. Pero yo les puedo decir, mañana yo confieso a los niños a las 4 de la tarde, yo a las 5 estoy disponible para recibir, pero va a depender de que yo hice unas citas que tengo. Pero si alguien viene y me dice, padre, apenas tengo un espacio, ¿me puede confesar? Yo inmediatamente le digo, mira, ¿sabes qué? Sale 5 minutos, ven, te confieso y listo. También el día de las primeras comuniones, ¿a qué horas quedamos? 4 de la tarde, domingo. Todas son a las 4 de la tarde. Si ustedes llegan como papás y padrinos, llegan antes de la misa, yo les confieso. La cosa es que si todos dejan para de último, yo a las 4, yo empiezo la misa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tiempo está, pueden venir viernes, pueden venir sábado, pero si ustedes se esperan en el último momento y yo ya no me queda tiempo, yo inicio la misa cuando la tengo que iniciar. ¿Sí? Bueno, pues yo les agradezco mucho, papás, y recuerden esto, la confesión es un acto humano. Yo pido perdón cuando he ofendido a alguien. No tratemos a Cristo de una manera diferente. Hay mujeres que dicen, padre, mi esposo se va en la mañana y me ofende, nos peleamos así grueso, y cuando viene él, regresa, ya se le olvidó que me dijo que soy una tonta, ya se le olvidó que me dijo que no sé hacer nada, y él me pide tener intimidad. ¿Y qué pasa? Que ella no puede tener intimidad porque está molesta todavía con él. ¿Y qué sucede? Ustedes lo saben, si una mujer
está molesta, simplemente su cuerpo no reacciona. ¿Y qué pasa? Que no se humedece, su propio cuerpo no se dispone para un encuentro de intimidad. Y el hombre le dice, pero es que ¿por qué estás molesta? Pues si no han hablado, no han dialogado sobre el problema que están arrastrando desde la mañana, ¿sí? Entonces consideren eso, no le hagan a Jesús como decir, no pasó nada, no discutí en la mañana contigo, llegué en la noche y te digo que estés conmigo. Y tú simplemente no respondes. ¿Por qué? Porque estás molesta. No le hagan eso a Jesús, porque dice Jesús, nunca hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. ¿Sí? Pues muchas gracias, papás y padrinos. Si tendremos la oportunidad, si en algún momento ustedes quieren, se acercan y alguna duda, pues me dicen. ¿Sí? No solo en este tiempo, sino en cualquier momento que ustedes tengan una situación, siempre pueden acercarse conmigo. Que tengan una bonita noche, les doy la bendición. Señor, esté con ustedes, con tu espíritu, hoy en esta fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes. Por eso tenemos la imagen de nuestra patrona en la parte de atrás, pidiendo la intercesión de ella. Damos la bendición. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios, amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Mucho gusto, Dios les bendiga. Nos vemos el domingo, primero Dios. Muy bien.